Así que acabas de ganar un gran premio de lotería. ¡Felicidades! Es un sueño hecho realidad y ese momento debe ser increíble. Pero imagina que eso realmente te ha pasado a ti. Claro, te darás un momento para celebrar, llorar o llamar a tu madre. Pero entonces, ¿qué? Porque la mayoría de las personas nunca han estado en esa situación antes. Y apuesto a que puede ser bastante aterrador y difícil de gestionar. Pero no te preocupes, porque como asesor financiero regulado por la Escuela de Negocios CESTE y habiendo dirigido el área financiera de una startup de 19 personas, estoy aquí para ayudarte con esto. Porque he estado trabajando en crear la lista con las 10 cosas cruciales sobre qué hacer en las primeras 72 horas cuando ganes la lotería, junto a casos reales documentados de personas que fueron premiadas con varios millones que aplicaron justo lo contrario a lo que vamos a ver, para que puedas ver de primera mano cómo acabaron sus vidas y sobre todo no repetir. Y es que si te has fijado, cuando una persona gana la lotería, quiere contárselo a todo el mundo. Tanto así que llegan a salir en la televisión mostrándole ese momento a todo el país. Pero déjame decirte que este es un gran error, porque curiosamente a las tiendas de lotería les gusta publicar los nombres de los afortunados, ya que con esto generan mucha confianza en el sistema y sirve como una magnífica publicidad. Pero hay una gran desventaja para el premiado, porque cuando el mundo entero sabe que te volviste rico, puedes enfrentarte a todo tipo de situaciones, desde acoso hasta estafas o incluso secuestros. Y esto es lo último que queremos cuando nos toca un premio. De hecho, eso fue exactamente lo que le ocurrió a Billy Bob, quien ganó 31 millones de dólares en el estado de Texas de los Estados Unidos. Y el único error de esta trágica historia fue ir contándoselo a todo el mundo. Porque esta persona no era muy ambiciosa y no quería lujos, solo quería tranquilidad. Pero la realidad es que la tranquilidad nunca llegó. Porque tan pronto como ganó la lotería, su familia, sus amigos de toda la vida e incluso conocidos que no habían pensado en él en años, querían algo. Todos tenían una urgencia y todos aparentemente lo necesitaban más que él. Y al principio intentó ayudar, pero luego se dio cuenta que todos estaban ahí por el dinero que había ganado y no por él. Y justo ahí intentó decir que no, pero cuando empezó a decir que no, comenzaron los problemas. Así que hubo demandas, discusiones familiares, su matrimonio le pidió el divorcio y todo su entorno se volvió extremadamente tóxico. Y el dinero, que debía darle paz, se convirtió en su propia jaula. Sin embargo, el gran problema es que con todos estos problemas y todas sus relaciones tóxicas, 2 años después de ganar la lotería, se acabó suicidando. Aunque lo más impactante es que dejó una nota escrita con algo demoledor. Ganar el premio de la lotería es lo peor que me pudo haber pasado. Y sé que la reacción natural cuando ganes la lotería probablemente sea gritar de alegría, porque es normal y es humano. Pero la historia de Billy Bob nos muestra que ese es un gran error que puede arruinarnos la vida. Entonces, para no caer en esto, lo mejor es seguir con las siguientes reglas. Y es que al principio solo debe saberlo una persona, y esa persona es un buen asesor o un buen planificador financiero de confianza. Y sobre todo, asegurarte de que sea una persona íntegra y con muchos valores. Y a poder ser, firma un contrato de confidencialidad para que no revele nada sobre ti. Porque en el momento en el que esa información sale de tu boca, empiezas a perder el control sobre ella. Sin embargo, el paso número 2 es asegurar el premio. Porque lo primero no es ponerte a soñar con lujos. Lo primero es hacer lo más importante, y es proteger tu titularidad del premio. Piensa que el boleto es literalmente la clave de todo. Guárdalo como si fuese oro. Mételo en la caja fuerte, sácale fotocopias, hazle fotos y sobre todo fírmalo. Firmándolo te aseguras de que solo lo puedas cobrar tú. Pero si compraste el premio con un amigo o con un familiar, todavía tienes que tener más cuidado. Y parece una situación poco común, pero para nada. Muchos boletos de lotería se compran entre más de una persona. Así que lo más importante en esta situación es dejar claro y por escrito cuánto puso y cuánto va a cobrar cada uno. Y sobre todo, quién va a actuar como representante del premio para cobrarlo y repartirlo. Nada de ya lo veremos o confía, porque es que eso es pan para hoy y miles de problemas para mañana. Ahora bien, la mayoría de la gente cobra el premio al día siguiente de que le toque y toma decisiones en caliente, pero esto tiene un gran problema. Por ejemplo, Michael Carroll era un tipo que trabajaba como basurero en el Reino Unido. Acabó ganando 10 millones de libras en la lotería y pasó de no tener nada a tenerlo todo. Sin embargo, como su nivel de educación financiera era limitado, empezó a tomar las primeras decisiones que se le puede pasar a cualquiera por la cabeza cuando se hace rico de la noche a la mañana. Deportivos, fiestas interminables, drogas, alcohol
nuevos amigos, y todo esto suele ir siempre a más, porque llegó hasta alquilar mansiones que terminaban literalmente destrozadas, porque en ellas organizaba fiestas salvajes donde entraban cientos de personas cada noche, personas que solo estaban ahí mientras el dinero corría. De hecho, como era de esperar con este nivel de vida, en poco tiempo el dinero empezó a dejar de correr, y cuando el dinero desapareció, también lo hicieron las personas que estaban a su alrededor. Con ello, Michael Carroll acabó totalmente arruinado, viviendo de ayudas sociales, trabajando en empleos mal pagados y reconociendo públicamente algo que resume toda su historia. El dinero llegó a mis manos, pero sin tener ni idea de cómo gestionar. Así que este hombre nos da una lección muy valiosa para no tomar decisiones en caliente. Sin embargo, la regla sencilla para no caer en esto es dejar un tiempo de enfriamiento. Es decir, no compres nada todavía ni regales nada. Y a ser posible, no dejes el trabajo mañana mismo. Date al menos 30 días para que baje la adrenalina, para entender bien tu nueva posición y así asentar bien las cosas. Y lo más importante, para empezar a armar el plan. Ahora bien, tampoco te puedes dormir en los laureles, porque los premios tienen fecha de caducidad. Y tan solo tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo del premio para cobrarlo. Así que mucho cuidado, pero tampoco te quedes inmóvil para siempre. Simplemente empieza a dar los pasos adecuados con calma, tranquilidad y mente fría. Aunque lo más importante es evitar caer en los nuevos vendedores que llamarán a tu casa. Porque un premio grande es igual a una vida nueva. Pero para tener una nueva vida, también necesitas una nueva estructura. Y para ello vas a necesitar un pequeño equipo de confianza. Y ojo, de confianza. Porque Abraham Shakespeare ganó 30 millones en Florida y tras ganar empezó a recibir visitas constantes de gente que quería venderle cosas. Personas que lo enmascaraban todo diciéndole que querían ayudarle. Y una de ellas era una mujer que se fue ganando su confianza poco a poco. Y al principio le prometió ordenar sus finanzas y crearle el plan financiero adecuado para él. Sin embargo, más bien la aisló del resto de personas, le hizo firmar documentos nada beneficiosos para él y finalmente, cuando ella decidió que ya no le servía, lo asesinó. Su cuerpo apareció enterrado bajo una losa de hormigón. Y en el juicio, el móvil del delito estaba claro: el dinero. Así que es obvio que necesitas a gente con conocimiento financiero, para que no pierdas todo tu dinero. Pero aún es más importante escoger bien a las personas adecuadas para hacerlo. Y este equipo tiene que estar formado por un fiscalista, experto en impuestos, herencias, seguridad y privacidad, junto a un asesor financiero independiente. Y cuidado, porque la palabra clave es independiente. Porque si es gratis, si no le pagas tú, no es un asesor. Es un comercial que trabaja para otros y no para tu interés. Porque si el asesor no es independiente, su trabajo en ese caso no es proteger tu dinero. Más bien es venderte los productos de los bancos, de aseguradoras o de otras empresas. Todo lo que pueda mejorar su vida y no la tuya. Así que asegúrate de pagarle por su tiempo y por sus conocimientos. Y que sea realmente independiente. Y sobre todo, una persona íntegra, con valores, que realmente busque tu bienestar por encima de todo, incluso por encima de eso. Y tercero, la pieza clave de tu equipo y en la que más debes invertir eres tú. Es decir, lo más importante es formarte tú mismo, para tener criterio, tener un nivel de entendimiento y de educación financiera. Principalmente porque una de tus labores principales, cuando te toque la lotería, ya no es trabajar por dinero, sino gestionarlo correctamente para mantenerlo y que siga creciendo. Porque cuando tú entiendes lo básico, entonces ese asesor gratuito, el banco o quien sea, ya no te va a colar cualquier cosa. Porque créeme, el banco no es tu amigo. De hecho, el banco es el primer buitre que llamará a tu puerta. Así que ojo, cuidado. Por eso insisto tanto, porque cuando recibes dinero de golpe, te vas a convertir en un blanco fácil. Tu mejor defensa va a ser tener al menos una mínima formación financiera. De hecho, el objetivo de este nuevo canal es expandir la educación financiera de la forma más sencilla posible. Así que empieza por aquí, ya que es gratis y es la mejor inversión que puedes hacer ahora mismo. Sin embargo, nada de esto importa si no cobramos el premio. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir cuando te toca la lotería? Y no solo millones, también cuando te toca un premio pequeño. Porque aquí tienes dos opciones. La primera es si has jugado online. Y es que en la web oficial de loterías y apuestas del estado de tu país puedes reclamar el premio y se abona directamente mediante transferencia bancaria a la cuenta que tú les indiques. Por lo tanto, es un proceso prácticamente automático, rápido y sin tener que desplazarte. Por otro lado, si lo has comprado en una tienda de lotería física, cambia bastante, porque si fue un importe pequeño, por lo general por debajo de los 2.000 euros, puedes cobrarlo directamente y al momento en la administración que te vendió el boleto sin ningún problema. Pero si el premio es grande, aquí sí que tienes que ir a un banco autorizado. Y en cada país hay varios y son diferentes. Pero por lo general, en los más grandes de tu país podrás hacerlo. Y cuando llegues al banco, te pedirán tu carnet de identidad
junto a unos datos básicos para evitar el blanqueo de capitales. Así que no te asustes con esto porque es algo totalmente normal y de hecho, por ley, están obligados. Sin embargo, es de vital importancia que no te cobren ninguna comisión por cobrar el premio. Si te mencionan cualquier cosa de ese estilo, cóbralo en otro banco. Ahora, ¿qué pasa si el premio es compartido? Y mucho cuidado, porque si no actúas bien, puedes tener un problema muy gordo, ya que todos los participantes deben identificarse en el banco, para que quede registrado el porcentaje que le corresponde a cada uno. Ahora, cuando estés cobrando el premio, habrá una persona que va a querer participar sí o sí. Y además, según donde residas, va a ser el mayor afortunado. Y en España, ese amigo al que siempre le toca se le conoce como Hacienda. Pero me estoy refiriendo a la agencia tributaria del país en el que compraste el boleto. Y es que según donde residas, pagarás más o pagarás menos. Por ejemplo, en España, los primeros 40.000 euros están exentos. Pero todo el dinero que supere esos 40.000 tributa al 20%. Y esto significa que el premio casi nunca te va a llegar entero, sobre todo si es un premio grande. Pero en algunos países, como en ciertos estados de los Estados Unidos, pueden llegar a cobrar en impuestos más del 50% del premio. Y te recomiendo que no trates de evitar esto o hacer cosas raras, porque todo se ha inventado. Por ejemplo, Jack Whittaker fue premiado con 315 millones e ideó un plan estratégico muy curioso para pagar menos impuestos. Lo quiso hacer a través de las donaciones, ya que cuando donas, puedes desgravarte parte de ese dinero. Pero el problema es que lo hizo sin la estructura legal correcta y destinó el dinero a muchas asociaciones que no eran deducibles, lo que le llevó a que Hacienda no aceptase la mayoría de devoluciones y pagase prácticamente lo mismo en impuestos. Así que si ves que te llega a la cuenta mucho menos del dinero del que había sido premiado inicialmente, no te han estafado. Ha sido la agencia tributaria de tu país reclamando su parte. Ahora, si el premio es grande, probablemente lo mejor sea dividir el dinero en varios bancos. Porque si el banco en el que ingresaste el dinero quiebra, tu dinero podría estar en peligro. Y es verdad que en la mayoría de países existe un fondo de garantía para que si cualquier banco quiebra, garanticen a sus clientes una cierta cantidad de dinero que tenían ahorrado. En España rondan los 100.000 euros. Sin embargo, hay estudios que dicen que si realmente quebrase una entidad grande, no habría suficiente dinero para garantizar los ahorros de todos. Pero bueno, eso es otra cosa. De cualquier forma, si ya estamos hablando de varios cientos de miles de euros, 1.000.000 o de varios millones, puede no ser buena idea dejarlo todo en una cuenta bancaria. Porque esto tiene ciertos riesgos. No todo está cubierto, y aunque la probabilidad de que hoy en día una entidad bancaria quiebre es bastante baja, ya ha sucedido en el pasado, y nadie nos garantiza que pueda volver a ocurrir. Y aquí es donde viene la parte donde más personas caen, el banco. Porque cuando cobras un premio grande, el banco va a tratarte como nunca antes te ha tratado. Te traerán café, te sonreirán, te pondrán la alfombra roja, te harán ofertas exclusivas. Pero recuerda algo, ellos buscan su comisión, no tu rentabilidad. Y te comerán la oreja con inversiones exclusivas para grandes patrimonios, productos premios, seguros fantásticos. Pero ojo, no caigas en la tentación. Busca otras posibilidades, negocia, compara y sobre todo, nunca firmes nada en la primera reunión. Cógelo, llévatelo a tu casa, estúdialo y contrástalo con esa persona de confianza. Porque lo más importante ahora es no tomar ninguna decisión precipitada. Ahora bien, mientras comparas todo, aprendes a gestionar todo tu dinero y encuentras a las personas adecuadas para que te echen una mano, tienes que proteger esa cantidad de dinero. Porque existe una cosa llamada inflación. Y esto significa que el coste de todo, desde el alquiler y la compra de un piso hasta tu café del mediodía, están subiendo continuamente. Por ejemplo, si una hamburguesa costaba $10 el año pasado, pero este año ahora pagas $12 por la misma hamburguesa, entonces ese aumento de $2 es la inflación haciendo que tu dinero valga menos. Sin embargo, si quieres mantener el dinero en el banco, simplemente podrías meterlo en una cuenta remunerada, que ahora mismo ofrecen alrededor del 3% de interés, dependiendo del banco. O también podrías ponerlo directamente en renta fija a corto plazo de países desarrollados, como por ejemplo a través del ISAR Treasury Bond 13-Year ETF. Y mediante esto, estamos prestando el dinero al país de los Estados Unidos, a cambio de nosotros cobrarle un interés superior al 3%. Y gracias a esto, tu rentabilidad anual será superior a la inflación. Y de esta forma estás protegiendo tu dinero con los productos llamados libres de riesgo, que aunque realmente no son totalmente sin riesgo, la probabilidad de perder dinero con ellos es bastante baja. Ahora bien, te ha tocado un gran premio, pero no es momento de despreocuparse de las deudas que tienes, más bien de todo lo contrario. Hay que pagarlas. Eso sí,
no todas, porque las deudas de tu tarjeta de crédito o préstamos personales con tasas de interés superiores al 6% o incluso del 20 o del 25% sí que son extremadamente negativas, pueden acabar devorando tu fortuna antes de que te des cuenta y debes pagarla cuanto antes. Sin embargo, cualquier persona común te diría que lo primero que haría una vez consiguiera una fortuna sería pagar la hipoteca de su casa, que por lo general tiene una tasa de interés por debajo del 3%. Y esto no es para nada una buena idea. De hecho, esa hipoteca es dinero que tiene un coste muy bajo, por lo que sería mucho más inteligente mantener esa deuda e invertir en algo que nos dé una mayor rentabilidad. Ya que si tienes una hipoteca del 2% y con tus inversiones puedes conseguir un 8%, es mucho más inteligente invertir y compensar por mucho el coste de esa deuda. Entonces, el primer objetivo es pagar las deudas con intereses altos, porque te van a dar una alta rentabilidad garantizada, que te sirva como botón de reinicio financiero. Y ya, libre de deudas de alto riesgo, prométete a ti mismo no volver a caer en este ciclo. Ahora bien, ya hemos visto las consecuencias que puede tener subir el nivel de vida demasiado rápido, pero el peligro no es comprar algo caro, sino que el peligro está en meterte en gastos fijos prolongados que aumentan de forma constante tu nivel de vida. Porque esto ya no solo va a hacer que nos quedemos sin dinero, sino que va a hacer que además acabemos endeudados. Y es que si te tocan en la lotería 100 millones, pues si gastas 1 millón, no hay ningún problema. Pero claro, si te tocan un premio de 1 millón y te gastas 1 millón, has hecho básicamente lo que no había que hacer. Y aquí la regla de oro es que durante los 3 primeros meses, 0 gastos fijos nuevos. Nada de nuevas hipotecas, nada de mansiones brutales, cochazos, nada hasta que al menos no tengas claro cuánto puedes gastar al año sin destruir y sin quemar tu patrimonio rápidamente, que es exactamente lo que vamos a calcular ahora. Porque tienes que cultivar el árbol hasta que te dé manzanas. Y cuando hayas conseguido que te dé esas manzanas, no tales el árbol para hacer un fuego. Deja que siga dando sus frutos. De hecho, a esta cifra objetivo se le llama tu billete de la libertad, ya que tienes que calcular exactamente cuántos ingresos necesitas al año para vivir la vida que quieras y multiplicarlo por 25. Es decir, si quieres $40.000 al año, debes tener invertido al menos 1 millón. Porque la idea es que no tengas que disponer de ese $1 millón y que puedas vivir de los $40.000 de intereses que obtienes cada año. Y que además tu dinero invertido siga creciendo, para que en el futuro puedas vivir con todavía más dinero. Aun si no te ha tocado la lotería y no te vuelves rico de repente, vale la pena calcular tu billete de la libertad, ya que es un muy buen objetivo hacia el que apuntar. Ahora bien, la regla del 25 se basa en retirar cada año el 4% del total invertido. Y tú te debes asegurar de que creces tu dinero en más de un 4%, para asegurarte de que mantienes al árbol dando sus frutos. Sin embargo, la parte clave de este vídeo es cómo distribuimos el premio según la cantidad que nos haya tocado. Porque no podemos hacer lo mismo si nos tocan 10.000 euros que si nos tocan 100.000, 1 millón o 50 millones. Y para ello te voy a dejar un plan paso a paso, muy sencillo y directo al grano. Entonces vamos a empezar con el caso más común, un premio tipo lotería de Navidad, un rasca y gana o una primitiva pequeña, en la que te tocan desde unas decenas de miles hasta unos pocos cientos de miles de euros. Primero, como ya hemos visto, independientemente de si el premio es pequeño o grande, lo primero es quitarte las deudas con altos intereses, ya que si el premio es pequeño, te va a dar un respiro, y si es grande, te va a permitir hacer un reset completo. Segundo, crea tu depósito de seguridad. Es decir, utiliza el premio para mejorar tu calidad vital, construyendo un colchón financiero que te permita poder afrontar cualquier problema que aparezca en tu vida. Y esto lo puedes hacer mediante el fondo de emergencia, que simplemente es tener ahorrados en una cuenta remunerada 6 meses de tus gastos fijos esenciales. Porque esto te va a dar paz mental, te va a dar claridad para detectar oportunidades y sobre todo te va a evitar tomar malas decisiones. Tercero, date un par de caprichos. Pero nada de endeudarte para comprar una casa grande o cosas así. Más bien hablo de un viaje, un ordenador, ropa, pero nada que te cree nuevos gastos fijos. Sin embargo, el paso número 4 es no dejar el dinero parado e invertirlo de forma simple y diversificada. Bien es cierto que para premios pequeños y medianos, la verdad es que lo mejor suele ser lo más aburrido, como ETFs sencillos y un poquito de liquidez. Y sencillamente, un ETF es un fondo que engloba las mayores empresas de un sector o país. El más escuchado es el S&P 500, que engloba las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y comparando un ETF que replique al S&P 500, estás invirtiendo directamente en empresas como Apple, Amazon o Google. Así que nada de invertir en inventos raros, algo cómodo y que te permita acelerar el proceso.
y saltarte los primeros pasos, que son los más jodidos. Y quinto, una parte la debes destinar a invertir en ti mismo, mediante libros y formaciones, para poder mejorar tu relación con el dinero y saber exactamente en dónde invertir el dinero de la mejor forma posible. Así que empieza con canales como este y luego da el salto con las comunidades que más confianza te inspiren y que mejor te lo expliquen todo. Sin embargo, para premios más grandes y más jugosos, hablamos de millones de euros, hay un plan muy distinto. Porque aquí, si haces las cosas bien, no vas a volver a tener problemas de dinero nunca más. Es más, puedes conseguir la libertad financiera para siempre y de forma inmediata. Aunque si nunca has tenido 1 millón, 5 o 10, debes saber que gestionarlos no es nada sencillo. Así que primero, monta tu equipo mínimo, ese fiscalista y ese asesor financiero independiente de confianza. Y aquí lo importante es que sea alguien independiente de verdad, no alguien que comisione por venderte productos de otros. Esto es clave, porque a Gloria McKenney, una ex profesora de 84 años, le tocaron 590 millones de dólares. Sin embargo, lejos de lo que cualquier persona querría con esta edad, en una etapa vital donde en teoría el dinero debería servir para darnos tranquilidad y un buen cierre y no para conflictos, 6 años después de tocarle el premio, acabó demandando a su propio hijo y acusándole de haberle recomendado un asesor financiero incompetente, que le había cobrado millones en comisiones y que encima no hizo crecer el capital. Por desgracia, el juicio se alargó durante años y continuó durante mucho tiempo, hasta su fallecimiento en 2021, pasando los últimos años de su vida en un proceso judicial con su hijo, por culpa de una persona que se hacía pasar por un supuesto asesor, pero que en realidad no tenía ni idea de gestionar el dinero. Así que elige muy bien con quién te asesoras y con quién te formas. Ahora, lo segundo es cumplir con la regla de tu billete de la libertad y gastar solo entre un 2 y un 4% al año de lo que tienes. Y tercero, invierte. Pero aquí ya tienes más opciones, porque con un capital grande puedes acceder a grandes inversiones. Sin embargo, aquí tienes que tener muchísimo cuidado. Porque, por ejemplo, Richard Wall tenía un boleto premiado de 533 millones de dólares. Sin embargo, como se aburría, decidió empezar a hacer algo productivo con su dinero y compró Resort Suites, un hotel en Atlanta, cerrado desde 2016 por los daños que había provocado un huracán. Ya han pasado varios años desde la compra, pero a día de hoy todavía no ha reabierto sus puertas, y según los informes, todavía le quedan por poner varios millones para que vuelva a ser habitable. Es decir, que todavía no ha visto ni un solo euro de retorno. Y esto lo que nos quiere decir es que no pienses en cosas complejas ni te emociones con inversiones extrañas. Hazlo sencillo y tu dinero crecerá, y con el tiempo ganarás experiencia para poder gestionarlo cada vez mejor. De todas formas, para empezar de forma sencilla y habiendo tocado un premio gordo, podrías dividir tu cartera de inversión de esta forma, que además es bastante interesante. Pero recuerda que aunque sea asesor financiero certificado, esto no es ninguna recomendación personalizada de inversión. Invertir conlleva riesgo, y mi objetivo con todo esto es enseñar al máximo número de personas posibles la ecuación financiera de forma sencilla y accesible. Ahora, si fuese principiante y me tocase la lotería, tendría muy claro lo que haría. Con el 20% del premio compraría ETFs, otro 20% lo invertiría en real estate como viviendas, garajes o trasteros, un 20% lo pondría en renta fija como bonos de los Estados Unidos, un 10% en criptomonedas y un 20% lo dejaría parado en una cuenta remunerada, mientras me formo en la inversión en empresas de calidad, que es mi especialidad. Porque en este punto, nuestro trabajo principal sería saber cada vez más sobre inversión, para invertir mejor el dinero y así protegerlo y crecer. Y con el 10% restante lo dedicaría a comprar lo que me apeteciese, desde un buen hogar hasta viajar. Es decir, disfrutaría como más me apeteciese. Pero sobre todo, lo más importante, y te lo digo por experiencia, es que debes tener unas reglas claras dentro de la familia. Sobre todo, el tema de los regalos, herencias, préstamos o ayudas, porque te aseguro que los problemas aquí van a llegar. Y tienes que definir lo que sí aceptas, lo que no aceptas y de lo que ni siquiera hay que hablar. Porque habiendo vivido 2 ruinas en mi familia, te puedo garantizar que la mayoría de las fortunas familiares no se pierden por malas inversiones. Se pierden muchas veces por problemas con personas cercanas. Y por último, el paso número 5 es la frase escudo para protegerte de las presiones ajenas. Porque cuando alguien te pida dinero o simplemente quiera abusar de tu confianza, tan solo tienes que usar esta frase. Todo mi dinero está invertido bajo una estructura compleja y no puedo tocarlo tan fácilmente. Y esto suena serio y complejo, por lo que es muy probable que corte la conversación directamente. Y además, sin quedar mal con nadie. Porque recuerda que el dinero nunca cambia quién eres, tan solo amplifica tu personalidad real, pero también la de las personas de tu alrededor. Así que mientras mayor sea el premio, mayor precaución tienes que tener.
Porque no importa si te ha tocado 10.000 o 50 millones. Lo importante es no perder la cabeza, crear un plan y seguirlo. Y sobre todo, no dejar que un golpe de suerte, como en las vidas que hemos visto, acabe siendo tu peor suerte. De cualquier forma, te recomiendo que no esperes a que te toque la lotería para empezar a mejorar tu educación financiera, conseguir unas finanzas más sanas y mejorar tu vida paso a paso. De hecho, aquí te dejo la guía sobre cómo empezar hoy mismo con ello. Soy Alejandro Lloba y recuerda, haz que sea inevitable.